Vamos a orar y vamos a entrar en el tema, ¿sí? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos, Señor, que nos das para estudiar tu palabra. Te damos las gracias y te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos des sabiduría e inteligencia, Señor, para entender lo que tú quieres, Señor. No para entenderlo de manera lógica, Señor, sino para entenderlo de manera espiritual en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos entonces, mis hermanos, con las parábolas del Señor Jesús, esta serie que bueno, apenas vamos prácticamente comenzando con ella. Hoy vamos a tomar el tema, o vamos a tratar el tema de los obreros de la viña, esta parábola que la encontramos en Mateo 20. Mateo 20 del 1 al 16, los obreros de la viña. Ese es el tema del día o la parábola que vamos a tocar en este día de hoy. Y vamos a leer, le quiero invitar a leer, vaya a Mateo 20, versículo 1, y leamos. ¿Ya está listo? Dice ahí, Mateo 21, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un salario al día, en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis todo el día aquí todo el día? Desocupados, les dijo. Les preguntó, le dijeron ellos: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id. Les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban en contra del padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y les ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor de todo el día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiera con lo mío?, le pregunta él. ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Dice el 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Bueno, esta parábola, mis hermanos, viene como resultado de una serie de situaciones que se dieron más puntualmente en una pregunta que le hicieron los discípulos que estaban escuchando al Señor. En Mateo 19, no vaya ahí, yo le digo, en Mateo 19 hay una historia en donde habla del joven rico. Está esta historia ahí, donde dice que un día cierto joven rico se acercó con el Señor Jesucristo
y le pregunta que qué podía hacer para hallar la vida eterna. Esto lo encuentra en los últimos versículos de Mateo 19. Es el preámbulo para lo que acabamos de leer de esta parábola que estamos estudiando. Entonces, el Señor Jesús le dice, pues bueno, los mandamientos tienes ahí, esos los tienes que cumplir. Entonces Él le dice, todos estos mandamientos Él los he practicado desde mi juventud, los he respetado, los he honrado desde mi juventud. ¿Qué más debo hacer? Entonces, acuérdense, bueno, ahí en el principio del capítulo 19 dice que había una multitud de personas. Había muchos. Al Señor lo seguían muchas personas, entonces la multitud de los discípulos que estaban ahí eran bastantes. Entonces, todos los que estaban escuchando se pudieron dar cuenta que, bueno, este joven a lo mejor hubieran pensado, segurito ya tiene ganado la vida eterna, segurito se va a ir con el Señor porque ha cumplido con todas las cosas desde su juventud. Este era el pensamiento, recuerde, que tenían ellos. Cuando el Señor Jesús viene, hace un choque en el contraste de lo que el Señor Jesús enseñaba a lo que estaban acostumbrados a escuchar ellos. Más adelante aclararemos más esto. Pero entonces, cualquiera de ellos pudo haber pensado, seguramente este joven está bien, pues ha respetado todo desde el principio. La respuesta del Señor Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, o sea, si quieres verdaderamente, o sea, ser todavía, echarle más ganas al evangelio, si quieres dar la milla extra, si quieres hacer lo bueno delante de los ojos del Señor, bueno, le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Se acuerda de eso, no? ¿Qué pasó con el joven? Se entristeció, dice ahí, ¿verdad? Chin, ha de haber dicho. Ya no va a decir chin. Ya me echaron carrilla. Ha de haber dicho ahí, el joven dice, bueno, dice ahí que se entristeció. La respuesta del Señor no le gustó a este joven. No le gustó a este joven rico porque dice la Escritura que tenía muchas posesiones. Aquella persona que había cumplido desde su juventud todo lo que la ley decía. La tristeza en el rostro de este joven evidenció en dónde estaba puesto su corazón, ¿cierto o no? Si su corazón hubiera estado en las riquezas, hubiera dicho este joven, pues está bien, lo haré. Está bien, pues quiero caminar contigo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Quizás este joven rico iba con sus mejores vestimentas. Los discípulos del Señor y el Señor mismo, yo no creo que se vistieran con mucho lujo. Tampoco así todos feos, ¿no? Pero no había lujo, pues andaban caminando por todas las ciudades para llevar el evangelio. Seguramente el aspecto no era el mismo que tenía el joven rico. Todas estas cosas pienso que pasaron por la mente de este joven y se entristeció. ¿Por qué se entristece? Bueno, porque su corazón estaba en las posesiones que él tenía. Después de esto viene una frase del Señor Jesús que conocemos mucho, en donde dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Esta aguja se está refiriendo a una de las puertas que tenían las ciudades para los viajeros que llegaban en la noche. No eran las puertas grandes, sino eran ojos de aguja en donde los camellos casi no cabían. Se tenían que bajar y jalarlo. En algunos comentarios dice que casi tenía que ir hincado el camello, pero bueno, pero el punto es que era muy complicado. Por eso dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Cuando escucharon esto los discípulos, la multitud que estaba ahí, dijeron, Mateo 19:25. Sus discípulos, dice ahí, oyendo esto, se asombraron.
Dice, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Si aquel joven que desde su juventud había respetado y había seguido fielmente la ley, los mandamientos, el Señor Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que él llegue al reino de los cielos. Entonces por eso dicen, pues entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Sí me explico? ¿Qué vamos a hacer? Entonces es demasiado complicado, entonces es imposible llegar. Esta fue la pregunta que se hizo. Entonces, todas las personas que estaban ahí, multitudes, cuando dice discípulos, no se está refiriendo solamente a los 12, sino que se refiere a la gran multitud que estaba ahí. Dice el capítulo 19, bueno, que comenzaron ellos a cuestionarse esto, comenzaron a murmurar, comenzaron a preguntarse tantas cosas, ¿no? Porque recuerden que ellos creían que solamente con el cumplimiento de la ley ellos ya se iban al cielo, ya estaban bien. Llega el Señor Jesús y les dice, es necesario que nazcas de nuevo, como se lo dijo a Nicodemo. No es por obras, no es por todas las cosas que hayas cumplido, porque los escribas y fariseos cumplían todas esas cosas, pero sus obras eran perversas. Entonces no era por eso. Tenía que existir un cambio de corazón y eso es lo que el Señor Jesús estaba enseñándoles. Ya el Señor Jesús venía enseñando desde Juan el Bautista, que les decía, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ya venía el Señor hablando de una transformación en el corazón, que eso era lo que a cada uno de nosotros nos iba, o sea, por el cambio del corazón el Señor nos iba a dar la vida eterna. Entonces, viene esta pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y luego Pedro pregunta, ya más cercano, yo creo que con el Señor, se acerca y pregunta, Mateo 19:27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O como decimos nosotros, ¿y yo en qué libro leo? ¿Y yo qué voy a tener de recompensa, Señor? Yo lo he dejado todo. Le dice Jesús a este joven rico, déjalo todo y sígueme. Dice Pedro, pues nosotros sí te dejamos. Perdón, nosotros sí lo dejamos. ¿Qué vamos a tener? Yo me imagino que esta pregunta ya fue más de cerca hacia con el Señor, más en privado, lo pudieron escuchar los discípulos que estaban más cercanos a Él. ¿Qué nos toca, Señor, ahora a nosotros? Todas estas cosas que le comento son el preámbulo para la parábola que estamos estudiando el día de hoy, de los obreros de la viña. Dentro de esta gran multitud que le siguió al Señor Jesús, todos fueron impactados con esta historia que el Señor Jesús vio ahí, ¿no? O que se dio en ese momento. Todos se comenzaron a preguntar, entonces, ¿qué va a suceder? Estaban ahí todos los personajes que se describen en esta parábola. Están en esta historia. Están todos o sea, el contexto de todo lo que estaba alrededor antes de la parábola, estaban todos ahí, porque dice que había multitudes. Entonces ahí estaban los que llegaron tempranito, los que llegaron a las 9, los que llegaron a las 10, los que llegaron a las 12, o sea, todos estaban reunidos ahí. Y el Señor aprovecha para hablar una verdad tan grande, a una verdad en donde estaba
necesitaban entender cómo era el reino de los cielos y cómo llegábamos, Señor, a nosotros a obtener este regalo de parte de Dios. Era tan importante que lo tuvo que enseñar de esta manera para que todos lo entendieran. Una verdad tan grande enseñada con una historia. Y usted recuerda, el propósito de las parábolas, decíamos que era precisamente esto, que la gente se quedara satisfecha o que se quedara plena en entendimiento de cómo estaban funcionando las cosas. En esta gran multitud estaban todos los que llegaron a la hora tercera, los de la hora novena, los de la hora sexta, los de la undécima, todos estaban reunidos ahí, todos juntos. Los recién convertidos y los que ya tenían muchos años en el Evangelio, estaban todos ahí reunidos. Este es el contexto, entonces, que tenemos para poder estudiar esta parábola. Entonces, vamos a irnos ahora sí por partes. Vamos a leer de nuevo a Mateo 21. Porque el reino de los cielos, dice ahí, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Sí? Todos los que estaban ahí para ser contratados, fíjense cómo aquí en esta parábola ya no está hablando de ir a sembrar la semilla, ya no está hablando de ir a hacer estas cosas, ya está hablando de ir a contratar obreros para la cosecha. Había llegado el tiempo. Este padre de familia, bueno, vemos esta parecido o esta semejanza con el Señor Jesús, con el Padre. Este padre de familia que sale a buscar a los obreros. En esta ocasión dice aquí que él sale a buscar a los obreros. El mismo Señor sale a buscar a las personas que habían de ser salvos. El mismo Señor es el que se da el tiempo para ir y escudriñar el corazón, para ir y seleccionar, para ir e invitar, para ir y llevarlos. El mismo Señor es el que sale. Ya el trabajo de evangelismo, el trabajo de sembrar, el trabajo de esparcir la semilla ya había sido hecho. Ya era necesario ahora levantar. En Hechos 2:47, en la segunda parte de este versículo dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el trabajo de Él. El Señor, cuando ve que cada uno de nosotros empieza a caminar con el Señor, Él conoce el corazón y sabe quién se acerca de buena voluntad y sabe quién no lo hace, sabe quién viene por diferentes situaciones, pero también sabe quién lo hace por un corazón genuino, un corazón digno de arrepentimiento, ¿no? Entonces, el Señor sale a buscar un padre de familia con una finca tan grande como la que nos presentan aquí. Seguramente tenía siervos fieles capaces de poder ir a hacer este trabajo, pero el Padre se da la tarea de ir a buscarlos Él. Y habla de lo importante que somos para el Señor, cada uno de nosotros. A veces nos sentimos mal, nos sentimos deprimidos por tantas situaciones y luego ahorita con todo lo que está pasando, ya sentimos que el apocalipsis viene a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero bueno, el Señor cuida, el Señor viene y el Señor a cada uno de nosotros nos atrae personalmente, mi hermano, para ir a trabajar en su viña, para ir y rescatarnos de donde estamos. Aquí, como repito, ya no hay un sembrador, ya no hay nadie que esparce la semilla, ese trabajo ya pasó, ese trabajo ya se hizo. Ahora es el tiempo de la cosecha. ¿Se ha visto las noticias, verdad? ¿Usted cree que es el tiempo de la cosecha ya? ¿O que estamos cerca de este tiempo de la cosecha? Ya no estamos lejos. Delante de nuestros ojos se están cumpliendo las cosas. Y cada uno de nosotros
o muchas personas serán llamados a las 10, en la mañanita, a las 6, otros a las 9, otros a las 10, otros a las 12. ¿Sí se fija cómo ya estamos pues sí, tan cerca, tan próximos? Es tan evidente todas las cosas que están sucediendo delante de nuestros ojos, que no nos podemos hacer como que no estamos viendo. Les decía de mi cuñado, él no es cristiano, y él comentaba y nos decía: el que niegue que el Señor no va a venir por segunda vez, o que ya estamos en los últimos tiempos, de plano está ciego. Y él es una persona que no ha estudiado la Biblia como tú y yo la estudiamos. Es evidente, es evidente. 50 años atrás, mi hermano, nadie se imaginaba que todas estas cosas estuvieran pasando. Sí se hablaba de maldad, pero no estaba la maldad como está hasta en nuestros días, en donde no pueden salir. Yo me acuerdo todavía, yo en mis años de juventud, bueno, no, de niñez, yo podía andar en los camiones a los 8 años. Me mandaban al mercado y ahí venía yo con bolsas y andaba en el camión. Y no tenía peligro de que me robaran el dinero que traía para comprar las bolsas, porque si tú traías bolsas vacías, trae dinero, va al mercado. No corrían peligro de que me asaltaran. Y estoy hablando no de 50 años, estoy hablando de 40. Casi. Adivine cuántos años tengo. Entonces, no había peligro. Ahorita, yo creo que ninguno de los que están aquí dejaría a su hijo salirse solo a los 10 años y subirse a un camión. Ni aquí en los Estados Unidos, que está mucho más seguro. Esto yo lo hacía en Guadalajara hace 40 años. Dígame usted si no ha aumentado la maldad, como dice la Biblia que iba a ocurrir en los últimos tiempos. La ciencia. Dígame si no ha aumentado la ciencia. El aumento de la apostasía en la iglesia. La decadencia de nuestra sociedad, mis hermanos. Dígame si no está sucediendo todo esto delante de nuestros ojos. Y ya no solo de la decadencia afuera de la iglesia, decadencia dentro de la congregación. Dígame si no se está cumpliendo. El tiempo de la cosecha ya está aquí. Ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Por otro lado, también dice la Biblia que en los postreros días se derramará bendición sobre toda carne. Están los dos lados. Por un lado la humildad, pero por otro lado, donde sobreabunda la maldad, la gracia sobreabunda todavía más. En Hechos 2:17, acompáñenme a leerlo, vamos a leer nada más este versículo. Por si teníamos dudas que los postreros días están aquí. Dice Hechos 2:17, en los postreros días, dice Dios, el Padre, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Todas estas cosas las podemos ver y las podemos experimentar en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, en nuestras vidas y en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Hace 24 años se lanzó un proyecto en Casa de Oración Guadalajara de ir a los Estados Unidos y comenzar una congregación en los Estados Unidos, porque había muchas personas hispanas que conocían el Evangelio de cierta manera, pero en aquellos años estaba, no voy a decir, en aquellos estaba un poquito medio distorsionada la cosa. Sigue, pero bueno, aquel entonces estaba todavía más. Entonces nace en el corazón del pastor Chuy Olivares poner una congregación en el extranjero, los Estados Unidos.
Y se vinieron los primeros misioneros, entre ellos nosotros. Ahí venimos, como chicles pegados. Hace 24 años, una congregación, ahí en Fontana, la congregación de Fontana con el pastor Guillermo Gómez. Ahorita hay más de 50 congregaciones aquí en los Estados Unidos. Se ha multiplicado, los dones del Señor han multiplicado. Más de 50 congregaciones, ahora ya nos brincamos hasta Canadá. Y ya estamos en Centroamérica. Y ya estamos en quién sabe cuántos lugares. Busque ahí Casa de Oraciones en el mundo y le van a salir los domicilios. Dígame si no se está cumpliendo lo que el Señor nos dijo desde hace muchos años atrás. El tiempo está cerca. La cosecha está a punto de suceder, mi hermano. La hoz está echada, ya nomás es darle. Y el que agarró, agarró. El que se agachó, pues ni modo y se quedó. El tiempo de la cosecha, mis hermanos, ya está aquí. Entonces, la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estamos listos? ¿Estamos siendo contados entre estas personas que fueron invitadas a trabajar? ¿Con este dueño de la finca? ¿Con este padre de familia? ¿Qué tan listos estamos? Es otra pregunta. ¿Qué tan listos estamos tú y yo? Vamos a hacer un examen rápido, ¿sale? Así como cuando llegaba la maestra y te decía, oral, ¡ay! Examen oral. Vamos a hacer un examen rápido. ¿A cuántos les gustan los exámenes rápidos? Ni uno. Ay, no. Vamos a leer aquí en Hechos, versículos antes del que leímos, Hechos 2:47. Vamos a leer ahí, vamos a leer desde el 42. Recuerden que leímos ahí que decía que Dios añadía a los que habían de ser salvos. Bueno, todas estas personas que Dios añadió ahí eran salvas. Entonces vamos a ver qué había en ellos para que fueran salvos. Hechos 2:42, Nueva Traducción Viviente, le voy a leer yo esta versión. Dice ahí, los creyentes formaban una comunidad. Este es el título que viene aquí conmigo. No me acuerdo ahorita cómo dice la Reina Valera, pero ese es el título como lo presenta en esta versión. Entonces, todas las personas, miembros de esta comunidad, cumplían con los requisitos que necesitamos imitar tú y yo para pertenecer a la comunidad que se va a ir con el Señor, a su presencia toda la eternidad. Entonces dice el 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, dice, entre ellas la cena del Señor y la oración. Dice aquí que estos cristianos nacidos de nuevo, que cumplían con esos requisitos, que era evidente que eran ciudadanos del reino de los cielos, eran personas que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, es decir, que se aplicaban a la palabra, que escuchaban, discernían y ponían en práctica la palabra. Además de esto, había una comunión fraternal entre la congregación. Esto es algo que tú y yo debemos de imitar en esta congregación. Eso debe de ser un distintivo de cada uno de nosotros. No solamente la palabra, no solamente el estudio, no solamente aprendernos de memoria 2, 3 o 4, 5 versículos. Habla de tener comunión entre nosotros, una comunión fraternal. Es una comunión más íntima de simplemente ser cuates. ¿Sí? Dice, y participaban juntos en las comidas. Eso sí nos gusta, ¿a poco no? Participar juntos en las comidas y en la oración. Oraban juntos.
oraban en lo particular, pero también juntos en las congregaciones. Todos participaban de estas cosas, tenían cuidado de hacerlo. Un ciudadano del cielo, repito, participa de todas estas cosas. Entonces, ahí está la primera pregunta del examen. Cada quien se contesta y cada quien sabe dentro de su corazón lo que está haciendo y dejando de hacer. Dice el 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Un profundo temor reverente hacia el Señor, hacia sus leyes, hacia sus principios, hacia su persona, hacia su santidad. Un profundo temor reverente hacia el Señor. Esto era una característica también que tenían los ciudadanos del cielo. Era común en ellos que tuvieran respeto. Y bueno, ¿cómo se demuestra este respeto? Porque nosotros podemos ser respetuosos a Dios, sí. Pero ¿cómo podemos demostrar este respeto? Siendo respetuosos hacia los demás. Siendo respetuosos hacia mi cónyuge, en la manera que le hablo a él o a ella, a mis hijos, a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros de la congregación, a los hermanos. ¿Cómo les hablo? De esa manera tú y yo podemos demostrar si tenemos un profundo temor reverente. Con respeto, con generosidad, con amabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos etcéteras en esta porción que pudiéramos nosotros mencionar. El respeto a Dios lo podemos demostrar entre nosotros. Y se ve y es evidente aquella persona que tiene temor de Dios. Sigue diciendo en el mismo versículo 43, y los apóstoles realizaban muchas señales y milagros, señales milagrosas y maravillas. Quizás aquí nos falte un poquito más echarle ganas con esta cuestión, ¿no? Ser más consagrados al Señor y ser mucho más asiduos a la oración para que cosas maravillosas pasen en nuestras vidas. Y yo creo que muchos de nosotros hemos vivido tantas cosas. Les he comentado de que mi hija me dijeron que no iba a caminar y caminó. Ahí, y hasta corre, les dije la otra vez. Cosas que seguramente cada uno de nosotros ha experimentado, señales y milagros. Son preguntas que nos tenemos que hacer y tenemos que analizar si todas estas cosas están sucediendo a nuestro alrededor. Un milagro también a veces es un cambio de mentalidad de una persona que está necia en su razonamiento y dice la Biblia, su necio razonamiento ha sido entenebrecido. Y cuando la palabra llega y es luz, es un milagro que nosotros podemos ver en la vida de muchos jóvenes que ahorita están así. Dice el 44, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Eran generosos entre ellos. Cualquiera que fuera la necesidad o la necesidad que estuviera padeciendo la congregación, ellos daban. Dice el 45, vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Todo lo que Dios les daba era para un bien común. Era para el bien de la congregación, era para el bien de los hermanos. Había empatía en el dolor ajeno y en las necesidades ajenas. Había verdaderamente generosidad entre ellos. Dice el 46, adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para cenar para la cena del Señor. Y compartían sus comidas con gozo y con generosidad. Me llamó la atención adoraban juntos cada día en el templo. No sé si era cada día, todos los días, que sí se reunían ellos muchas veces de esta manera porque todo el día estaban adorando, pero no sé si todos ellos cada día estaban ahí. Y lo comento porque a veces a nosotros nos cuesta trabajo venir un día o venir 2 días.
Y que no se nos ocurra empezar un estudio bíblico porque, híjole, ya se pone más difícil por mi trabajo. Y no es crítica, mi hermano, pero pues es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia enseña. Son síntomas de una persona que quiere estar con el Señor. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. A lo mejor nos falta reunirnos más en casas. Sé, lógicamente muchos de nosotros nos vamos, pero a veces tenemos ciertas personas con las que nos reunimos y nos cuesta trabajo reunirnos con los otros. No sé a quién les gusten los retos, pero lo reto a que se vaya a comer con los hermanos, a que agarre a uno diferente y que se tome fotos ahí, luego los sube los mande al teléfono de la iglesia y luego los subimos nosotros a la página. Le voy a poner el reto compartiendo con los hermanos. Hashtag comparte con los hermanos. Ay, no. Pero es en serio. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos mucho en invitar a mi casa a una persona y estar con ellos? No es lo mismo ir a un restaurante porque es más trivial. En un restaurante sí estamos ahí 1 hora, 2 horas y ya nos vamos porque ya nos tenemos que ir. Sobre todo después del servicio, que a veces es muy rápido. Pero si lo hacemos así de manera personal, voy a invitar a la familia Calderón a que coma en mi casa. Me voy a esforzar por, hacer lo que tenga que hacer. A veces personas no quieren invitar a la casa a nadie porque, hay que limpiar, hay que recoger, hay que hacer, hay que quitar, todas las cosas que nosotros ya estamos acostumbrados a ver en el rincón, hay que quitarlas porque no, luego los hermanos se van a dar cuenta. Hay que hacer lo que tengamos que hacer para cumplir con estas cosas. Los cristianos de antes lo hacían. Lo hacían entre ellos. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué hemos perdido todo esto? Es más fácil ir a un restaurante, sí, es más fácil. Ya nomás llegas, comes, te atienden, en 2 horas te despachan y ahí nos vemos, mi hermano. Pero dentro de casa hay intimidad. Dentro de casa hay compañerismo. Dentro de casa puedes comentar lo que hay en tu corazón, puedes aconsejar, puedes hacer muchas cosas dentro de casa. Entonces, les reto y les invito, y luego ya saben, tienen que tomar foto, lo mandan al teléfono de la iglesia y lo ponemos en el Instagram. Dice el 47, los hermanos reunidos en sus casas, compartiendo el pan, y el 47 dice, todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y dice esta última parte del versículo, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos, dice aquí en esta versión. Todas aquellas personas que iban naciendo de nuevo. ¿Por qué? Porque había compañerismo, porque había unidad, porque había consejo, porque había cuidado dentro de la comunidad cristiana. Nos hemos infectado tanto de las cosas que suceden en la actualidad, de que el tiempo es dinero, de que cada quien tiene que ver por su propia necesidad y no me pidan a mí porque pues, no le voy a quitar a mis hijos para dárselo a alguien que ni conozco. O sea, todas estas cosas han perjudicado y han dañado el espíritu de la congregación, el espíritu que verdaderamente debería de gobernarnos como iglesia. Entonces, mis hermanos, vamos a brincar al versículo 2. Dice Mateo 21, leamos nada más para tomarlo de referencia. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia,
que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dice el 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Un denario, mis hermanos, era una compensación justa, era un salario justo que se tenía al día por un trabajo realizado. En este caso era la agricultura. Pero en cualquier otro de los trabajos, la paga de un denario por el trabajo de un solo día era justo. No era más, no era menos, era justo, era lo que se debería de pagar. ¿Sí? Al cambio ahorita, bueno, no sabemos, es muy poquito, pero no sabemos exactamente por tanto variación a cuánto equivalía, pero este es el punto, que era lo equivalente a un día de pago, dependiendo lo que cada quien gane, ¿no? Ahí le pudiera poner un precio, pero era un día. Entonces, el trato por el trabajo de un día era un denario. Era lo justo, era lo equitativo, era pues lo justo, así nomás. ¿Sí? El versículo 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, este hombre vuelve a salir, quizás porque había mucho trabajo. Salió cerca de la hora tercera del día, esto es a las 9 de la mañana. La hora tercera eran las 9 de la mañana. Dice, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Ya no les pone un precio, pero sí les dice, les voy a dar lo que es justo. Y ellos fueron. Entendían que el salario era un denario, empezando quizás, no sé, desde las 6, 7 de la mañana. Y bueno, ellos dijeron, pues que me dé lo que es equivalente a desde que estoy trabajando. Yo creo que esto fue lo que pensaron. Nunca se imaginaron lo que venía después. No dijo una cantidad, pero sí les dijo que les daría lo que es justo, de acuerdo a lo que hagan. Romanos 2:5. Romanos 2:5, acompáñenme ahí en la segunda parte del versículo 5, dice, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Ya estamos cerca. Dice el 6, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Un pago justo. A eso se está refiriendo. Un pago equivalente al trabajo realizado. Aunque sabemos que la salvación la obtenemos por gracia, pero bueno, el Señor pagará a cada uno por lo que ha visto en el corazón. Si ha sido justificado o no ha sido justificado. Cada uno de nosotros sabemos, dentro de nuestra intimidad, cómo estamos. Cada uno de nosotros sabe qué hay en su corazón. Todos los que están alrededor no podemos ver lo que hay en tu corazón, pero Dios sí. En lo íntimo, en lo que tú sabes, ahí sí puede llegar Dios. Ahí sí lo ve Dios. Y de acuerdo a lo que ve Dios en esa intimidad, es donde viene el pago justo. No lo que hacemos, no lo que digamos o lo que podamos nosotros hacer por obras. No, viene de lo de adentro, de lo íntimo, de lo que nadie de nosotros conocemos, pero el Señor sí lo conoce. De ahí viene el pago. Entonces, dice el versículo 5, regresando otra vez a Mateo, dice el versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Volvió a invitar a obreros a trabajar a su viña. La hora sexta y la novena está hablando de las 12 y las 3 de la tarde ya. Ya para prácticamente acabar el día. Y también les dice, les voy a dar lo justo. Ni más ni menos, lo justo. Estas personas estaban contentas, seguramente, por el hecho de haber sido considerados para trabajar en esta viña después de tantas horas transcurridas, ¿no?
ya a tan cerca de que saliera o se terminara la jornada laboral, estaban agradecidos porque este señor había salido y aunque les diera mediodía, está bien. Era lógico pensar que no recibirían un denario como los primeros. Ellos estaban contentos con el hecho de ser contratados y que les dieran lo que era justo por el día. Hay personas que hubieran dicho, en lo natural, ¿no? No sé si te ha pasado, pero cuando quieres contratar a alguien y te dicen, ya es tarde, mejor mañana, ¿no? A mí me ha tocado llegar a lugares en donde quiero contratar a personas para que me ayuden a sacar rápido algo. Ya es tarde, ¿no? ¿Por qué no te vienes mañana? Y para mañana no hay. Estos estaban listos para trabajar. Y ya iba a ser tarde, ya a las 12 y las 3 de la tarde. Ya casi estaban juntando para llevarse sus cosas de regreso al trabajo, ¿no? Así hay personas. Así hay muchas personas que el Señor viene, el Señor las busca, el Señor les dice, hoy es tiempo de la cosecha. Yo ahorita les estoy diciendo, el tiempo de la cosecha está ya. ¿Cuántos de nosotros vamos a decir, pues hay mañana, ¿no? Hay temprano, ya que esté listo? Todavía no estoy listo, todavía me falta. Es esta misma expresión. Unos están listos para querer trabajar o porque quieren trabajar otras personas. Dicen, pues mejor luego, ¿no? Dice Romanos 2:6, les vuelvo a leer este versículo. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dice el 6, y saliendo cerca de la hora 11, esto es a las 5 de la tarde, una hora antes de que terminara la jornada laboral, esta es la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Lo que es justo, mi hermano. Todos estos ejemplos que el Señor estaba usando para explicar esta palabra no tenían de cierto sentido, ¿no? ¿Cómo contratas a personas a diferentes horas para un trabajo? Laboralmente no le conviene a una persona, al patrón, vamos, no le conviene trabajar de esta manera. A todos los agarran en la mañana y que desquiten todo su jornal. Es lo más lógico. No tenía sentido, entonces por eso estaban agradecidos. No le hace, aunque trabaje una hora. No sé la necesidad de ellos, pero bueno, ellos estaban contentos. A unos los contrataron desde muy temprano, a otros a las 9, a otros a las 12. Lo entiendo, a esas horas dices tú, mediodía, bueno, trabaja mediodía. Pero aquellos que los contrató a las 3, a las 5 de la tarde, dices tú, ¿ya para qué? ¿Por qué el Señor hace las cosas así? Como lo decía con el hijo pródigo, no sé. ¿Por qué el Señor a unos los rescata desde antes de que cometan algunas cosas malas y a otros los rescata cuando ya están hasta el borde de maldad? ¿Por qué? A veces pienso yo que es también lo dócil que seamos en nuestros corazones. Nosotros a veces que somos demasiado necios y tercos en nuestra manera de pensar, nos toca hacer las cosas de manera difícil. A la persona que es más dócil y entiende, pues es más fácil que entienda el evangelio. ¿Por qué Dios trabaja de esa manera? No sé. Pero Él sabe cómo trabajar con cada uno. Al que llamó desde temprano y al que al último que llamó a una hora antes de salir. ¿Por qué lo hace así? No sé. Lo que sí es que nosotros no tenemos que perder esperanza, porque seguramente dentro de tu familia o dentro de tu círculo más cercano habrá personas que necesiten llegar a trabajar a las 5 de la tarde. Seguramente habrá personas que tú digas, híjole, con que pase de panzazo, ¿verdad? Y no debemos de dejar de orar, de dejar de ministrar.
Hace rato compartía con Vicente y me decía que había ministrado a una persona y que le dijo, o sea, las cosas están mal, ve lo que está sucediendo, se está acabando el tiempo. Tienes que entender. Ve a la congregación exhortándolo ahí a esta persona, ¿no? Y eso es lo que debemos nosotros de estar haciendo, trabajando en la viña del Señor. Cuando nosotros llegamos a casa de oración en el 94 llegamos a casa de oración Guadalajara y comenzamos a servir con jóvenes y nos preguntábamos, mi esposa y yo, ¿por qué no entramos antes? ¿Por qué no escuché todo esto antes? ¿Por qué tuve que ser hasta después, hasta que ya cometí tantas cosas, hasta que ya hice muchas cosas? Bueno, eso fue, nosotros teníamos 18 años, 19 años. Pero aún así decíamos, ¿por qué tuvo que ser hasta ahorita? ¿Por qué no antes? Señor, ¿por qué no antes? Y no sé tú, mi hermano, quizás ahorita digas, no, pues ya para lo que me falta por vivir, no, o sea, estás a tiempo. Cada uno de nosotros estamos a tiempo para entrar en esta cosecha que viene y que viene pronto. Dice el 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña, dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Si ya de por sí era raro que estuviera hablándole a las personas a diferentes horarios, lo que venía a continuación era más complicado de entender, ¿no? No era conveniente para este hombre lo que iba a hacer, pero lo hizo. En esta acción de llamar primero a los últimos, nos está hablando de cierta manera de que Dios no hace acepción de personas, que no hay diferencia entre unos y otros. Todos aquellos que nacieron en el Evangelio, no hay diferencia con los que van a venir en los últimos días de su vida. No hay una diferencia, todos son bienvenidos, todos son llamados. Pero dice al último, pocos escogidos. El Señor repartió sus bienes como Él quiso. Dice aquí, bueno, vamos a leer Mateo 20:9. Vamos a seguir leyendo ahí. Dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. El pago completo, mi hermano. El pago justo. Justo para el Señor. Yo creo que muchos de nosotros, Dios nos ha pagado más de lo que merecemos, ¿cierto o no? Hemos escuchado en muchas ocasiones, si Dios nos diera lo que merecemos, no estaríamos aquí. Más bien nos ha dado el Señor lo que no merecemos. Nos ha dado más de lo que merecemos. Y ese es el ejemplo que estamos viendo aquí con estos hombres. Trabajaron solamente 1 hora y se los dio completos. El salario completo, el salario de un día. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Porque Él así lo quiso. Porque Él así lo diseñó. Porque tuvo que pasar toda esa vida diferente, difícil, de problemas, para que en el último momento quizás pudiera entrar, como aquella persona que estaba crucificada al lado del Señor Jesús. Los dos tuvieron la oportunidad, nada más uno se fue. ¿Qué tanto tenía de crucificado? ¿Algunas horas? Y se fue con el Señor. Le pagó completo su jornal. ¿Por qué? Dios sabe cómo hace las cosas. Ellos le dijeron, o el dueño de la viña les dijo, yo les voy a dar lo que es justo. Y ellos confiaron y recibieron más de lo que era justo.
A todos les dio lo mismo, no hizo diferencia ni en uno ni en otro, ni el que tenía más tiempo, ni el que tenía muy poquito tiempo, a todos fue por igual. Dice el 10, al venir también los primeros, pensaron que habría de recibir más, o que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, lo justo, lo acordado, lo prometido. Al que tiene toda su vida dentro de la congregación le va a pagar lo mismo que a la persona que llega al último. Claro que hay galardones en el cielo, pero la recompensa es el Señor. Ya las otras cosas que salen de ganancia, pero la recompensa es estar con Él. Y a todos les dio lo mismo, porque Él cumplió lo que prometió. ¿Por qué esperaban más? Si en eso quedaron. Es el mismo sentimiento que vimos con el hijo pródigo, en el sentimiento del hijo que se quedó todo el tiempo en su casa, que sentía o que debería de recibir más por el hecho de estar todo el tiempo con su padre, que de cierta manera sí iba a recibir más porque era primogénito y tenía una doble porción, pero de todas maneras no era suficiente. Y a veces ese sentimiento del ser humano de querer tener más, incluso lo llevamos a la palabra, a querer recibir más de Dios, a querer recibir un trato diferente, a querer ser quizás un mayor protagonismo, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar por el corazón de cada uno de nosotros. Pero a todos nos va a dar lo mismo, a cada uno. El versículo 11 dice: y al recibir este denario, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros, ¿se fija? Es la misma palabra o la misma expresión que utilizó el hermano del hijo, el pródigo, que dijo: a este le ha matado el becerro más gordo, y a mí ni un chivito me dio. Y es la misma expresión, dice: a estos que nomás trabajaron 1 hora, les ha hecho igual que a nosotros. La misma recompensa tanto a unos como a otros, a todos igual. Dice: nos ha hecho igual que a ellos, que a nosotros, que hemos soportado toda la carga del calor todo el día. Al final, mis hermanos, cada uno de nosotros saca lo que hay dentro del corazón. Por eso dice el último, que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Aquí hay que analizar el corazón, aquí hay que analizar nuestras motivaciones, aquí hay que analizar lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos sintiendo. Hay que analizar y ser sinceros con nosotros mismos. ¿En dónde estamos pisando? La cosecha viene y no la vamos a poder evitar. Dice el 13, él respondió, el dueño de la finca, y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, en eso quedamos. Te estoy dando lo justo, te estoy dando lo que quedamos. Te estoy dando lo mismo que a todos, no te estoy dando menos, no te estoy dando más. Te estoy dando lo justo. Dice: toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Porque Él así lo decidió. A veces nosotros vemos a ciertas personas que están ahí viviendo la vida loca, y en muchas ocasiones nosotros dijimos: fíjate, y le va re bien, y fíjate, y esto, y fíjate, y el otro. Y yo que estoy aquí a los pies del Señor todos los días, ve cómo estoy. Cada uno recibirá su parte de acuerdo a los hechos, a sus obras. Y seremos recompensados de la misma manera. Todos los que lleguen. Y a los que no lleguen, también se les va a tratar se les va a dar justamente de acuerdo a sus obras. Dice el 14: toma lo tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío?
¿O tienes envidia porque soy bueno? Dice, así los primeros serán postreros y los postreros primero. Pero muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Muchos de nosotros, mis hermanos, hemos recibido esta invitación. No sé qué vamos a hacer o no sé qué vas a hacer tú. No sé qué va a hacer cada uno de nosotros cuando esta invitación llegue y que venga el tiempo de la cosecha y que quizás unos digan, ay, espérame otro tantito. Espérame unos momentos más. No sé si les comenté que hace muchos años una persona que le estábamos ministrando nos dice, soñé algo. ¿Qué soñaste? Soñé que el Señor venía. Oh, sí, soñaste que el Señor venía. Sí. Dice, ¿y cómo te sentías? Dice, estaba asustado, porque el Señor ya estaba aquí. Dice, ¿y qué hiciste? Le digo, me dice él, dice, es que yo volteé con el Señor y le dije, no, todavía no, porque no estoy listo. El tiempo viene. El Señor llega, va a llegar el tiempo y nosotros, ay, no estoy listo, Señor. Ah, déjame, espero otro día para que te alistes. No, el Señor viene y dará a cada quien de acuerdo a sus obras y hará lo que tenga que hacer y nos dará lo que es justo a cada uno de nosotros. El que ha llegado desde hace muchos años, gloria a Dios. No tuviste que vivir tantas situaciones complicadas, no tuviste que caer en lo profundo del pecado. Gloria a Dios que no tuviste la necesidad de vivir todas estas cosas. Pero muchos de nosotros llegamos a diferentes tiempos, unos medios golpeados, otros medios raspados, otros muy mal. Pero a todos el Señor nos levantó, a todos el Señor nos amó y a cada uno de nosotros nos va a dar lo que le corresponde a cada uno. A todos. Ya hayas llegado a la 11ª hora o hayas llegado desde el principio. Gloria a Dios porque no hace excepción de personas. Gloria a Él porque no nos juzga de manera injusta. Y a cada uno nos dará de acuerdo a lo que somos. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu justicia, Señor. Gracias porque tú sabes cómo tratas el corazón de cada uno de nosotros y cómo tratarás a los que vengan adelante, Señor. Hay muchas personas que quizá lleguen en el último momento, Señor, 1 hora antes. Y eso debe de provocar gozo en el corazón, no molestia. Debe de provocar alivio y contentamiento en el corazón, no una molestia. Señor, ayúdanos a discernir, ayúdanos a entenderte, a saber en dónde estamos pisando, a saber si estamos preparados para que vengan todas estas cosas a nuestras vidas. Señor, cada vez lo vemos más cerca. Tu cosecha será levantada en cualquier momento. Y queremos estar ahí, Señor. Queremos ser de esos que llegaron a trabajar a la viña a diferente hora, no importa. Pero todos, Señor, recibiremos el mismo pago de tu parte, que es tu presencia, Señor, que es tu grandeza, que es vivir, Señor, eternamente delante de tu presencia. Te damos las gracias, Señor. Prepáranos para ese día. Prepáranos para cada día, Señor. Que cada uno de estos días lo vivamos, Señor, soportando fielmente, Señor, tus mandamientos, tu verdad. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la hoz está echada ya. Y lo vemos hasta en las noticias. Es evidente en el TikTok, en Instagram, en Facebook, CNN y todas las noticias que usted quiera ver en su teléfono. Es evidente lo que viene. Debemos de estar listos, debemos de estar preparados.
cada uno de nosotros. Amén. Que Dios le bendiga y nos vemos aquí el próximo jueves.